luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Cueva 51. La palabra sincronicidad es un término que fue elegido por el psicoanalista Carl Jung para referirse a los hechos vinculados de manera simultánea y de forma casual. Por tanto, hablaremos de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí sin motivo aparente, pero con un contenido muy significativo. Hoy dejaremos un poco misterios aparte, ovnis, fantasmas y asesinos, y nos vamos a adentrar en un mundo, el mundo de las casualidades, de las sincronicidades, del destino, lo que cada uno le quiera llamar, que en sí es un misterio más grande, creo yo, que los Bigfoots y que según qué ovnis de los que hablamos aquí en este programa. Porque a quién no le ha ocurrido un día normal, una mañana normal, o una tarde normal o noche, alguna casualidad, alguna sincronicidad que parece imposible. Yo creo que a todos nos ha ocurrido cosas increíbles, sincronicidades y casualidades, o sueños también. Yo incluyo los sueños también en esta coctelera. Sueños premonitorios. Y hoy hablaremos, en la Cueva 51, intentaremos hacer un programa un poquito más ameno. No siempre es bueno tanto misterio y tantos casos difíciles. Y hoy hablaremos de esto que nos pasa a todos, que son las sincronicidades o las casualidades imposibles. Empezaremos con un caso. Los gemelos siempre son personas que tienen muchísimas cosas en común, son casi idénticos, hacen las mismas cosas. Se dice que si uno siente dolor o hace un accidente, el otro siente dolor, y se ha podido demostrar en algunas veces. Y hablaremos de unos gemelos, el primer caso de estas coincidencias. Hablaremos de un par de casos. Bueno, un par. Bastantes casos de sincronicidades. Y empezamos con los gemelos. Dos gemelos que fueron separados al nacer y que prácticamente tuvieron la misma vida. Fue en Ohio. Claramente estos dos gemelos no sabían de la existencia de otro. A pesar de eso, no solo, como es lógico, compartieron parecido físico, ambos lo llamaron James, los dos crecieron y se convirtieron en oficiales de policía, y ambos se casaron con una mujer
llamada Linda. Pero por si eso no es suficiente, tuvieron hijos. Y adivina qué. A uno le pusieron James Alan y al otro también. El otro gemelo le puso el mismo nombre exactamente a su hijo. También tuvieron un perro que se llamaba Toy. Los dos hermanos se divorciaron. Los dos se casaron con una chica llamada Betty. Y aunque parezca increíble, esta historia fue real y la fuente es de la revista People. ¿Coincidencia? Yo creo que hay una conexión con los gemelos. Un día hablaremos de más en profundidad de ese tema, pero estoy segurísimo que algún tipo de conexión hay. Vamos con otra coincidencia. Esta es deportiva. El fundador de la compañía Ferrari, Enzo Ferrari, falleció el 14 de agosto de 1988. Solo un mes antes nacía... un mes después, nacía el jugador alemán Mesut Özil. Si veis dos fotos, el parecido es... no digo calcado, porque Enzo Ferrari tenía la cara un poco más regordeta y Özil tiene la cara un poco más delgada, pero sí que se parecen muchísimo, menos en las orejas, pero sí, ojos y nariz y cejas son muy parecidas. Y nos vamos ahora al Titanic. La inundible. Esto sería más suerte que coincidencia, pero Violet Jessup fue una enfermera que tuvo 2 accidentes fatales con barcos y a los 2 sobrevivió. Primero fue pasajera del barco RMS Olympic cuando chocó con el HSM Hawke en 1911. Pero también esta mujer estuvo en el Titanic y fue una de las supervivientes después de que el Titanic, como todo el mundo sabe, chocara contra un iceberg. ¿Qué probabilidad hay de que sobrevivas a 2 accidentes de barco tan graves? Y ahora nos vamos a una. Esta es de la serie de animación de Los Simpson. Sí, ya sé que todo el mundo pone cosas de Los Simpson, que predijeron cosas y tal, pero es que esta no ha sido... no fue un montaje ni nada. En una foto del capítulo, un capítulo de 2015, se ve a Donald Trump bajando una escalera, saludando, elegido presidente. Encima, en la foto, en el capítulo sale después, en el Capitolio, el rótulo que hay, perdón por la interrupción, acaban de tocar el timbre. Pues hablando de lo que hablábamos, Los Simpson, se ve 2 imágenes del capítulo con 5 años de diferencia. No, aquí 5 años no, muchísimo más. Que Trump, pues se ve, es que estoy viendo la foto ahora mismo y es espectacular. Trump se ve que gana las elecciones, baja saludando por una escalera mecánica. Y después, cuando se pone en el atril de la Casa Blanca para ya presentarse ya como presidente nuevo, el rótulo que hay debajo suya del atril era exactamente igual. Es que es increíble. El rótulo es las mismas letras, el mismo color y el mismo borde rojo. Impresionante. Sea casualidad o no, para mí es una casualidad o sincronicidad o lo que queráis. Increíble. Ah, y el mismo traje.
Ojo. No os lo perdáis, el mismo traje, exactamente. Nos vamos a la tragedia de la familia Tierney. Durante la construcción de la presa Hoover Dam, murieron 112 personas. Una de las primeras personas cuya vida cobró esa fatídica construcción fue George Tierney, quien falleció el 20 de diciembre de 1922, durante los trabajos preparativos ya para hacer la obra. Y sincronicidad o casualidad, o como lo queráis llamar, la última persona que murió en la construcción fue Patrick Tierney, justamente el hijo de George, que también murió el 20 de diciembre. ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra? Pensadlo vosotros mismos. Y ahora vamos con un actor famoso, Anthony Hopkins, cuando este gran actor obtuvo el papel para la chica de Petrovka, del director Joel Pfeiffer, quiso el libro, porque el libro estaba, la película estaba ambientada, o era la historia de un libro que se ve que fue muy famoso, y quería el libro para no solo estudiar el guión, sino para meterse muchísimo más en el papel. Pero, increíblemente, no podía encontrar el libro por ningún lado. Un día, por accidente, fui a buscar a todas las librerías de donde vivía. Incluso lo pidió a amigos y nadie lo pudo conseguir. Pero un día, increíblemente, sentado en el asiento de un tren, encontró este libro ahí tirado. Tiempo después, Hopkins conoció a Pfeiffer y este le dijo que él tampoco tenía una copia. Pfeiffer, era el autor del libro, no el director que he dicho antes. Ni siquiera siendo el autor, le había vendido todas y resulta que tampoco tenía, porque yo pensé, cuando escuché esta historia, digo, pues te vas al director o te vas al escritor y seguramente tendrán una copia o dos. Pues no, tampoco tenían copias. Él, Hopkins, curiosamente lo encontró tirado en un vagón, en un asiento del tren, y dijo el autor que él no tenía ninguna copia, porque la última se la había dejado a un amigo y este amigo lo había perdido en un tren. Imaginaos la sincronicidad. ¿Esto qué es? ¿El destino? ¿Esto es una simple casualidad? ¿Qué probabilidades hay de buscar un libro que no tiene ni el propio autor, que no hay en ningún sitio, encontrarlo tirado en un vagón y que justamente sea el libro del autor que lo dejó a un amigo y este lo perdió? Impresionante. Y nos vamos ahora otra vez de escritores, de casualidad relacionadas con libros y escritores, que hay muchas, ojo, hay más de las que os pensáis. Y nos vamos con un famoso escritor, Mark Twain, que se cree que predijo su propia muerte. Mark nació en 1835, cuando el cometa Halley pasaba por la Tierra. Fue un cometa que pasó y se pudo ver sobre la Tierra. Y solo, justamente, pasa cada 76 años, aproximadamente. Mark predijo que iba a fallecer cuando este volviera a pasar. Vine al mundo cuando pasó el cometa Halley, en 1835. Dijo él en 1909. Sé que volverá a pasar el año que viene, y espero irme con él. El escritor murió el mismo día
que el cometa Halley volvió a pasar en 1910. Y no se suicidó ni... O sea, murió por causas normales. Y ahora volvemos al Titanic. Esta historia seguramente la sabéis, pero aunque la sepáis, no deja de ser absolutamente impresionante. Y ojo, seguimos relacionado con casualidades de libros o de escritores. 1898, 14 años antes de que el Titanic se hundiera, Morgan Robertson escribió la novela Inutilidad, Futility en inglés, que hablaba del naufragio de un crucero llamado Titán, que se consideraba inundible. Con características prácticamente calcadas a las del Titanic, la coincidencia no solo sigue en el nombre, sino que se descubrió que en ambos naufragios no había botes salvavidas suficientes, y ambos, el de la novela y el real, el Titanic, chocaron contra un iceberg en el Atlántico Norte. Un día hablaremos del Titanic porque tiene historias increíbles, misterios increíbles. Un día haremos un especial que seguro os va a sorprender. Y nos vamos con otra de esas extrañas similitudes, esta vez entre dos expresidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Empezamos, porque hay muchísimas. Solo voy a resumir un poco. Hay muchísimas de estos dos personajes. Y empezamos con su muerte. Ambos fueron asesinados con un tiro en la nuca un viernes antes de un día festivo. Los dos, en el momento de su muerte, estaban acompañados por su esposa y otra pareja que también estaba casada. Ambos tuvieron 4 hijos. Cada uno tuvo un amigo de nombre Billy Graham. Kennedy tenía una secretaria de nombre Lincoln. Y Lincoln tenía un secretario llamado John. Ojo. Los sucesores de ambos fueron sus vicepresidentes de apellido Johnson. Ambos eran sureños y demócratas. Impresionante. Y vamos a ver una historia llamada El primer soldado y el último. Y es que las tumbas del primer soldado británico fallecido en la Primera Guerra Mundial y el último están ubicadas a una distancia de 6 metros la una de la otra. Y sus lápidas se miran entre sí. Y esta ubicación es fuente del periódico The Guardian. No es a propósito. Fue una coincidencia total. Una casualidad total. Que estén colocadas de esa forma. Ahora vamos a la música. También hay muchísimas casualidades en el mundo de la música. Nos vamos con, esta vez, una casualidad de vecinos. El compositor Johann Friedrich Händel, un gran compositor de música clásica, era vecino del famoso guitarrista Jimi Hendrix, pero con una diferencia de 200 años. Händel vivía en Londres, en la dirección Brook Street 25, mientras que en la casa de al lado, la número 23, vivió Jimi Hendrix. Ambos fueron músicos geniales que influyeron en la evolución de la música. Y en la música, en el mundo de la música hay muchísimas coincidencias. Os voy a hablar de una que me llamó la atención. No sé si conocéis el grupo Maroon 5. Bueno, era un grupo de música inglesa. Un grupo que tuvo bastante fama, ahora está un poco ya más... Ya no saca tantos discos. Pero la casualidad es que estos chicos empezaron... O sea, no querían tener una banda con amigos. Vivían en una zona costera, con una playa. Pero imaginaos, una playa de un pueblecito pequeño, donde se juntaban con los amigos a beber cerveza, a charlar, y tocaban música. Y cada sábado, este grupo de chicos jóvenes tocaban con
montaron un grupo y tocaban ahí para sus amigos y bebían cerveza y lo típico. Pues la casualidad de esta historia es que justamente por ahí, una noche de sábado, un productor muy famoso, no sé si estaba de vacaciones, no sé si fue a visitar a algún familiar. Bueno, ese hombre nunca había estado por ahí, nunca había pasado por esa zona, no sabía ni que existía ahí una playa prácticamente. Pasó por ahí y escuchó música. Claro, como buen productor, se acercó a ver qué estaba pasando, a ver si era un concierto o lo que fuera. Y lo vio tocar. En ese mismo instante, bajó a la arena y les dijo que los fichaba, que eran muy buenos. Y así empezó la carrera de los Maroon 5. Y como estas, en la música hay cientos de coincidencias. Ahora nos vamos a Nueva York. Dos barrenderos municipales del distrito de Brooklyn atropellaron, por desgracia, el mismo día y a la misma hora a dos personas en dos calles paralelas, una de las cuales murió y la otra resultó gravemente herida. Lo curioso del asunto es que los dos accidentados se llamaban Stein. Y ahora nos vamos a otra sincronicidad o casualidad. Esta vez fue el 20 de abril de 1958. La señora Kenneth Perkins de Los Ángeles traía al mundo a una hermosa niña, a la que pusieron de nombre Nancy. Sus anteriores hijos, Gray de 8 años y David de 5, habían nacido también un 20 de abril. El médico, ginecólogo, el doctor A. Warren Olson, también había nacido un 20 de abril, al igual que la enfermera jefe Winfried Nagamin. Y nos vamos con el misterio de las fotos de Frankfurt. En 1914, una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y le encargó a una amiga de Estrasburgo que revelase todo el rollo entero. Por culpa del estallido de la Guerra Mundial, no volvió a verla y no logró localizar las fotografías. En 1916, adquirió una película cerca de Frankfurt y fotografió con esta a su otra hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que había lo que se llama una doble exposición y que lo que acababa de comprar era la película que entregó a su amiga, que se había perdido en Estrasburgo. Imaginaos, antes los rollos de fotografía, los carretes, que es lo que se llamaba antes, tú podías hacer fotos, pero si volvieras a usar el mismo carrete, a veces se superponían las fotografías, y a veces habían fotografías como dobles. Imagina la sorpresa de esta mujer al ver que el carrete perdido con la foto de su primera hija volvía a estar en su poder. No me digan que esto era una casualidad. No me digan que esto no era algún tipo de conexión, algo relacionado con el destino, no sé cómo explicarlo, pero ¿qué posibilidades hay y probabilidades de que esta mujer encontrara su viejo carrete? Y nos vamos con otro compositor de música. Como veis, las sincronicidades ocurren muchísimo a cosas con niños, música y libros. Y nos vamos con Wagner y el número 13. Este compositor famoso nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró, según dice él, su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó una obra muy famosa, Tannhäuser, un 13 de abril. Y se dejó de tocar el 13 de marzo de 1845. Tras su fracaso en París, fue repuesta
el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí actuó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde llevaba a cabo sus festivales fue abierta un 13 de agosto. Y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883. 13º año de la unificación alemana. No haré más comentarios sobre esta, le puedo llamar casualidad. Yo creo que hay algo más en esta historia de Wagner, algo que se nos escapa. Seguimos. Esta vez nos vamos a septiembre de 1958, donde tuvo lugar uno de los accidentes más dramáticos de Estados Unidos, cuando un tren cayó desde un puente y se hundió en la bahía de Newark, New Jersey. 48 personas murieron, pero una fotografía aparecía en los periódicos, mostraba el vagón número 932, que fue el único que quedó colgado milagrosamente del puente. Presintiendo que ese número tenía un buen augurio, muchas personas apostaron por el 932 en la lotería. Y casualidad o no, resultaron ganadores. Seguimos con los misteriosos 129 años. Napoleón y Hitler compartieron un mismo afán: conquistar Europa. Y la cifra 129 les une. Napoleón tomó el poder en 1804 y Hitler en 1933, 129 años después. Napoleón entró en Viena en 1809 y Hitler en 1933, 129 años después. Napoleón entró en Rusia en 1812 y Hitler en 1941. Napoleón perdió la guerra en junio de 1815 y Hitler en abril de 1945. Sí, 129 años después. Ambos fracasaron en su intento por invadir Rusia. Y la culpa fue por un mismo enemigo: el duro invierno. Y ahora nos vamos a cuestión de azar. La suerte está claro que es muy caprichosa, pero ¿es posible manipular la suerte? En julio de 1891, un inventor llamado Charles Wells consiguió saltar la banca del casino de Monte Carlo en 11 ocasiones, dejando sin fondo al mismo. Este hombre ganó 23 veces en 30 apuestas sucesivas a la ruleta y se fue con 1 millón de francos. Regresó en noviembre y consiguió algo prácticamente imposible. Realizó 2 apuestas idénticas sobre el rojo y el negro y ganó ambas. La tercera vez apostó sobre el 5 y ganó. Repitió 5 veces la operación y el 5 salió 5 veces y se hizo con otro 1 millón de francos. Los detectives del casino, porque en los casinos no quieren que haya suerte, intentan descubrir cuál es el método de la gente que gana mucho dinero en sus casinos para no ganar tanto. No pueden descubrir ningún método extraño ni nada que hiciera él que pudiera incurrir en trampas. Él aseguraba simplemente que eso era suerte. Al año siguiente regresó con mucho dinero para apostar, ya que había hecho unas inversiones porque estaba convencido que tenía mucha suerte y le fueron bien. Ganó en 6 ocasiones, pero al final ya no tuvo tanta suerte. Lo perdió todo. Fue arrestado por estafa
y condenado a 8 años de prisión. Murió en la pobreza, pero su suerte ha inspirado a películas, libros y canciones. Y ahora vamos con una providencia divina, y es lo que contaba la revista Life en 1950. En el pueblo de Beatrice, Nebraska, los miembros del coro estaban convocados en la iglesia para las 7:20. Pero ese día, los 15 componentes llegaron tarde, por diversas razones que cada uno, cosas que no tenían ninguna sincronicidad. Y se cree que algo providencial les impidió entrar a esa hora. 5 minutos después, a una cita a la que nadie acudió porque los miembros del coro no fueron, todos por diferentes razones, llegaron tarde. A las 17:30 la iglesia explotó a causa de un fallo en una caldera. ¿Qué probabilidades hay de que 15 miembros de un coro, porque que falle uno, que fallen dos, que fallen tres, es posible, pero que los 15 lleguen tarde? Pero no es que fallaran, es que llegaron tarde, simplemente, por diferentes razones inconexas. ¿Cómo es posible que lleguen tarde, no entre ninguno y justo en la hora que tienen que estar ahí dentro explote la iglesia? Fue el destino que les dijo que no tenían que morir en ese momento. Y ahora nos vamos con unos crucigramas y nos vamos a el llamado crucigrama indiscreto. Esto ocurrió en el famoso desembarco de Normandía. Y los códigos para esta operación, la operación del desembarco, eran, como no es de otra cosa, como no se puede pensar de otra manera, de alto secreto. Los códigos eran Utah, Omaha, Mulberry, Neptune y Overlord. Se referían a las playas de desembarco, un puerto artificial, la operación naval y la operación completa. Que visto ahora, yo pienso que es como poner la contraseña al banco, tu fecha de nacimiento. No era muy difícil de descubrir, pero no lo descubrieron los códigos. Eran de muy alto secreto, pero visto ahora, que lo estoy leyendo en los apuntes, no era muy difícil, pero bueno. Pocos días antes del el día del desembarco, uno de los encargados, de los coroneles, que eran encargados de la operación, comprobó, horrorizado, de que esta misma serie de palabras aparecía en un crucigrama del diario London Daily Telegraph. Estuvieron a punto de cancelar el desembarco, temiendo que algún espía había filtrado los códigos y lo había puesto en un crucigrama de un diario para que el otro bando se diera cuenta de que estaban preparando la operación del desembarco de Normandía. Pero al final todo fue pura coincidencia, sincronicidad. Pero no me digáis que no es difícil que en el mismo momento que hay unos códigos secretos de una guerra aparezcan de forma casual en un crucigrama. Y nos vamos. Hay gente que no solo le ocurren casualidades, sincronicidades, sino que hay gente que su nombre mismo provoca casualidades. Sus nombres son como se quedan señalados por alguna razón. Y esto es lo que pasa cuando te llamas Hugh Williams. En Irlanda es bastante común, pero hay muchas coincidencias que le pasan a la gente que tiene ese nombre. El 5 de diciembre de 1664, un ferry naufragó en el estrecho de Menai, mar de Irlanda. Solo sobrevivió un pasajero, Hugh Williams. Otro, 5 de diciembre de 1785, otro barco se hundió en el mismo lugar. Y de nuevo,
un único superviviente, Hugh Williams. El 5 de agosto de 1820, un velero perdió a 24 de sus pasajeros y solo un hombre fue rescatado con vida, Hugh Williams. El caso, también no menos asombroso, del que hemos hablado ahora, de los Hugh Williams, que le salvan, es del asesinato de Sir Edmund Geoffrey en 1911. 3 hombres apellidados Greenberry Hill fueron ahorcados en Londres acusados de asesinarle. ¿Y cómo se llamaba la residencia, la casa de Sir Edmund Geoffrey? Greenberry Hill, todo junto. ¿Es una simple casualidad? Y nos vamos a una, no sé si leyenda urbana o verdad. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto de Saboya I cenaba en un restaurante cuando observó que el dueño se le parecía mucho. También se llama Humberto. Los dos habían nacido en Turín en el mismo día y se habían casado con una mujer llamada Margarita. Los dos tenían la misma mujer, la misma no, pero tenían los nombres iguales. A la mañana siguiente, el dueño del restaurante murió en una cacería. Poco después, un anarquista se abalanzó sobre el rey ese mismo día y lo mató de 3 disparos. ¿Es posible que estos hombres fueran gemelos y no lo supieran? ¿Y se encontraron y murieron el mismo día? Es una historia apasionante. Y hay muchísimas más sincronicidades. Hay muchísimas más casualidades. La gente dice que esto es el destino. Hay científicos que creen que están nuestros mundos y otros paralelos están interconectados. La gente dice simplemente es suerte, simplemente son cosas que pasan. Yo pienso que no. Yo pienso que hay cosas que ocurren por una razón. El de Hawkins para encontrar el libro en el tren, después de buscarlo durante meses, y se lo encuentra ahí en un vagón. El de este señor, de Humberto, que murió el mismo día, el día siguiente que se conocieron. Hay 100 del número 13. Las loterías, hay una posibilidad entre 100.000 o 10.000, muchos 10.000, entre millones, de que toque la lotería, según qué loterías. Por ejemplo, el Euromillón aquí en Europa, hay una posibilidad ínfima de que toque, porque se juegan en toda Europa. En Estados Unidos ya no te digo las posibilidades que hay, pero así todo, hay gente que gana la lotería 2 y 3 veces seguidas. Incluso aquí en España, el presidente de un equipo de fútbol le tocó la lotería y después le tocó un cupón de Navidad que se vende aquí en España, un sorteo de Navidad de un cupón que se reparte en millones. Y en el tema de juegos de azar también hay casualidades increíbles. Hubo una que ocurrió hace poco, que es que una mujer perdió su boleto premiado con cientos de millones. Lo perdió y lo encontró un día, semanas después, tirado en la calle. Lo cogió y vio que era su boleto, el mismo número, y lo pudo cobrar. Y es que en el tema de casualidades, de sincronicidades, hay un montón de historias. ¿A quién no le ha pasado soñar algo y de repente al día siguiente ocurre? O encontrar una persona que piensas con ella y te la encuentras en la calle cuando hacía años que no la veías. Os voy a contar una que no sé si fue sueño, casualidad, sincronicidad, lo que fuera. Mi abuelo murió y meses después, o años, creo que eran un par de años después,
está claro que pienso con la gente que se va de este mundo, con mis familiares. Siempre los llevan en el inconsciente, en el subconsciente. Pero está claro que no piensas cada día en ellos. Piensas de forma interior, pero no estar ahí pensando, ay, no, mi abuelo no sé qué. No. Por un día, de repente, me vino la imagen. Empecé a pensar cómo era mi abuelo. Cómo sería ahora. ¿Qué haría ahora? ¿Qué haríamos juntos? Y os puedo asegurar, me acuerdo perfectamente, delante de un banco, en Inca, mi localidad, en Mallorca. De repente me quedo parado. Vi a un hombre exactamente igual que él. El mismo cuerpo, el mismo poco pelo que tenía. La misma nariz, porque tenía una nariz muy gordita. Y se parecía un montón a un famoso payaso que salía en la tele por la nariz. Y claro, tenía su cara muy interiorizada, tenía su cara que me la sabía de memoria porque hacíamos la broma que se parecía a ese payaso de la tele a veces. Vi a ese hombre se quedó parado, no nos conocíamos de nada, lo miré, él me miró y me dijo si me pasaba algo, si... Le dije que no, que simplemente es que se parecía increíblemente a mi abuelo. Me preguntó quién era mi abuelo, le expliqué quién era, que fue guardia civil, fue policía, fue peluquero. Y me dijo no conocerlo. Pero os puedo asegurar que en ese momento estaba pensando en mi abuelo. Y en ese momento vi a un hombre calcado a él caminando por la calle. ¿Será casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Será simplemente una de las personas? ¿Será que en el mundo hay 3 personas o 4 que se parecen a nosotros? Debe ser por los genes o por lo que sea, por género, por cosas de la naturaleza, que se parecen a nosotros mucho. Sé que hay 4 más o menos, o 5 en el mundo, o ha habido. Pero ¿qué probabilidad hay de que me pase eso cuando años después, de repente, empiezo a pensar con mi abuelo y veo a ese hombre que era calcado? No lo sé. Pensad vosotros si es el destino, si son energías, si simplemente es suerte, o si no hay nada de misterioso en ello, que son cosas que pasan en la naturaleza, en el mundo, en el universo. Pero sería interesante cada vez que nos ocurra una sincronicidad, casualidad de este tipo, apuntarlo para años después ver todas las que nos ocurren a lo largo de nuestra vida. Gracias a todos. Hasta la próxima.